Queridos hermanos, veíamos cómo el padre Quinter le señaló en ese tiempo al padre Agustín Bea, después fue cardenal por lo demás, para hacerle entender quién lo quiera, Schoenstatt, tenemos que ir a cómo se gestó, le decía el padre. Tenemos que tener claras dos cosas, la idea directriz y las fuerzas propulsoras. La idea directriz es lo que tratamos en la primera parte. Si alguien no tiene claro el fin, no sabe por dónde va. Y Dios fue haciendo que el padre Kentenich, ya a partir de esa inquietud básica que tenía él en su espíritu, en su alma, crear un tipo de hombre nuevo. Vimos el contexto, cómo surgió eso, por su experiencia de familia, por el contraste con el modo de educar que experimentó, después en las crisis que tuvo, en las tremendas crisis en realidad que tuvo él durante su adolescencia y juventud, tiempo de seminario, que le fueron aclarando cada vez más, algunas veces positivamente, otras más por contraste, diría yo, por dónde iba ese nuevo hombre que tenía que seguir, qué tenía que hacer. En la experiencia negativa descubre lo positivo. Piensen ustedes en la experiencia ya radical, en lo que es para el padre Quinter y después para el hombre nuevo, vivir arraigado en vínculos profundos. Eso nace por contraste, ¿eh? Pero Dios también le da otras experiencias y la más positiva, ¿no es cierto?, era la vinculación a la Virgen. Nació, por así decir, con eso, y yo le quise recordar esa oración. Él la escribió en latín, me la mandó incluso a mí, porque yo una vez me voy a dar un detalle acá histórico para mí. Él me la había regalado el año 48 y después yo la perdí. Y después de muchos años en Friburgo, estando en Friburgo, era en torno a la ordenación, yo le dije: padre, yo quiero que me escriba la oración que usted siempre reza, nada más. Que me mande por escrito la oración que usted siempre reza. Y me mandó esa oración. Acá hacia el Padre está así: Dios te salve María. También decía él: Ave Inmaculata, Dios te salve Inmaculada. Por tu pureza conserva puros mi cuerpo y mi alma. Ábreme ampliamente tu corazón y el corazón de tu Hijo. Dame almas. Confíame las personas, dame almas. Eso viene del Antiguo Testamento, ¿no?, de Melquisedec, ¿no? Ahí es toda una historia, no voy a explicarla ahora. Dame almas, o sea, dame personas, y todo lo demás tómalo para ti. Es como una oración en que él dice: ahí está Schoenstatt ya en origen. Dios iba acumulando en su alma una potencia, una vivencia extraordinaria. Y eso se remata, por así decir, con la experiencia del tiempo, con lo que está pasando en su época. Piense que en esos años, ¿no es cierto?, está la revolución industrial, toda la crisis que había en la industria, la explotación de los obreros, todo el mundo nuevo, técnico, tecnológico, etc. El padre va descubriendo esa idea en este contexto, pero faltaba algo: ¿cómo la realizo? ¿Cómo la llevo a cabo? Porque yo puedo tener muy claro, yo quisiera ir para allá, pero ¿cómo voy? ¿Qué camino? ¿Qué posibilidades tengo? Descubre la clarifica esa idea directriz a través de la fe práctica en la divina providencia, en su propia vida, viendo lo que había hecho Dios con él, en su historia, en lo que está haciendo Dios alrededor, en la cultura. Pero también ese mismo Dios le va a ir indicando qué camino seguir para realizar eso. Ahí se produce una sinergia, ¿no es cierto?, entre la idea, la realización, y a la medida que se realiza, se aclara más todavía. No sé si me explico. Yo creo que es bien importante todo esto, porque a veces vemos las cosas muy parcializadas o ideológicamente, no sé, pero no en estos desarrollos vitales, que son tan importantes para el padre. Él tiene una fe viva, una fe dinámica, y eso lo vivió y lo enseñó.
Pero a veces nosotros nos ponemos demasiado de nuevo, ¿no es cierto?, como estáticos, pero eso es otro cuento. ¿Y qué es lo que pasa? Primero lo nombran profesor de latín y alemán. ¿Y qué sucede ahí? Él tenía la mala experiencia, había vivido una forma de educar que lo rechazaba. Y tenía por primera vez la posibilidad de hacer algo en esa línea, de educar en otra forma. Y empezó a hacerlo inmediatamente. Y creó otro sistema, otra manera de educar, donde había una relación muy personal entre él y los alumnos, ¿no es cierto?, del seminario menor en ese momento. Estudiaban con una cosa muy viva, hacían competencias respecto a alguna temática, uno defendía una tesis, el otro se la rebatía, etc. Era todo una pequeña revolución en la manera de educar. Era un profesor cercano. Y luego viene la fundación de la Congregación Mariana y de Schoenstatt. El padre, por la fe práctica, por las puertas que se fueron abriendo, va viendo cómo esta idea directriz puede plasmarse. Él ya en 1912 tenía clara la idea. Cuando presenta el programa, ¿qué presenta? La idea del hombre nuevo. En ese momento centrada esencialmente en un hombre libre, ¿no es cierto?, en un hombre que posee convicciones propias, sólido, y un hombre apostólico o sacerdotal. O sea, ya tenía muy claro por dónde iba la cosa. Y le propone eso. Y le propone ¿qué más? En 1912, antes del 18 de octubre, tenemos que autoformarnos. O sea, otra novedad en ese tiempo. Nadie hablaba de autoformación. Hoy día, si yo digo autoformación, me entienden inmediatamente, ¿no es cierto? Autoayuda, qué sé yo, hay 20 cosas en esa línea. Pero en ese tiempo nada. Ahí le brota, por así decir, inmediatamente lo que tenía, lo que había elaborado. Durante todos esos años, hasta su ordenación sacerdotal, él cuando se ordena, dice, yo ya estaba listo, ya tenía claro para dónde vivía y cómo su experiencia. Yo hice toda esta autoformación, esta conquista de un hombre libre, lo hice con María, bajo la protección de María, le voy a decir. Queremos nosotros autoformarnos, ustedes, a mí y yo a ustedes, queremos autoformarnos bajo la protección de la Virgen. La Congregación Mariana viene a rematar eso. Y luego, en 1912, cuando asume como director espiritual. ¿Cómo lo hizo? La fe práctica. Dios se lo fue mostrando y él estaba atento. Como dice, con una mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios. Dios le fue haciendo comprender y le fue dando la posibilidad de realizar esa idea que ya se iba clarificando cada vez más por la vida. Abriendo puertas, cerrando puertas, abriendo a veces, como dice, una rendija. Esas son las dos cosas que tenemos que tener claras para entender a Schoenstatt. Si no tenemos claro para dónde vamos, qué quiere Schoenstatt, qué es Schoenstatt, qué tipo de comunidad y de hombre quiere forjar Schoenstatt, si no tenemos claro el cómo y el rol esencial que tiene en ello la fe práctica en la divina providencia, no entendemos Schoenstatt. Solo quien tiene estas dos variables, digamos, hay que explicar después más y lo haremos, ¿no es cierto?, una fe práctica vivida en alianza con María. Por lo que hemos hablado, ¿no es cierto?, se entiende perfectamente. Una alianza de amor iluminada, guiada por la fe práctica en la divina providencia. A través de ello, digamos, se logra ese nuevo hombre en Cristo Jesús para nuestro tiempo. Ese hombre nuevo de San Pablo, ¿no? Tenemos que revestirnos de Cristo, del hombre nuevo, y despojarnos del hombre viejo. Ese hombre nuevo ahora tiene esta cara, en este contexto histórico. Y así como San Ignacio, San Francisco, San Benito trajeron siempre nuevos hombres, nuevas maneras de vivir el cristianismo, el Padre Quinten trae otra manera de vivir el cristianismo para nuestro tiempo y para los siglos futuros. No estaba trabajando para 10 años, 20, 50 o 100 años. Con esto yo creo que hemos ya tratado lo que hemos visto en esta sesión y después seguiremos, si Dios quiere.